Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente os va a interesar, especialmente si sois fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, del carismático Can Yaman. Como sabéis, su aventura italiana ha sido muy publicitada, llena de momentos emocionantes y proyectos ambiciosos. Pero, como suele suceder, detrás del brillo y el glamour, a veces se esconden realidades menos agradables. En este vídeo vamos a explorar el lado oscuro de la experiencia italiana de Can Yaman, revelando posibles engaños, decepciones y las presiones que enfrentó durante este periodo. No vamos a entrar en detalles escandalosos sin pruebas, sino que analizaremos las informaciones que han circulado, los rumores persistentes y las entrevistas que han sugerido que no todo fue tan idílico como parecía. Vamos a investigar las posibles razones detrás de esta situación y cómo pudo haber afectado a la carrera y a la vida personal de Can. Así que preparaos para un viaje fascinante y a veces un poco inquietante. Antes de que empecemos, me gustaría pediros un pequeño favor. Si os gusta el contenido que hago, por favor, considerad suscribiros al canal. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando vídeos interesantes y entretenidos para vosotros. Además, activad la campanita para no perderos ninguna notificación cuando suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a empezar. La llegada de Can Yaman a Italia fue recibida con una histeria colectiva que rozaba lo inimaginable. Era una demostración palpable de su creciente popularidad global, impulsada por el éxito arrollador de sus telenovelas turcas, que habían conquistado corazones en cada rincón del planeta. Multitudes de fans lo esperaban ansiosamente en cada aeropuerto, hotel y set de rodaje que pisaba. No se trataba de una simple admiración, sino de una verdadera yamanía, que inundó el país, un fenómeno social que capturó la atención de los medios de comunicación y transformó su vida cotidiana en un torbellino de atención constante. Fue contratado para protagonizar Sandokan, una ambiciosa serie que prometía ser un gran éxito internacional, una producción de envergadura que buscaba revitalizar un clásico de la literatura y llevarlo a una nueva generación de espectadores. También participó en campañas publicitarias para marcas de renombre, consolidando su imagen como un ícono de estilo, un galán irresistible y una figura influyente en el mundo de la moda y el estilo de vida. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito deslumbrante, comenzaron a surgir rumores y controversias que sembraron dudas sobre la verdadera naturaleza de su experiencia italiana. Las luces brillantes de la fama comenzaron a proyectar sombras oscuras, revelando un lado menos conocido y más problemático de su aventura en el extranjero. Uno de los puntos más comentados, y que generó un debate apasionado en los medios y entre sus seguidores, fue la relación de Can con la periodista deportiva Diletta Leotta. Su romance fue intensamente mediático, con constantes apariciones en revistas del corazón, portadas de periódicos y en programas de televisión de máxima audiencia. Parecía la pareja perfecta, una historia de cuento de hadas que alimentaba la fantasía de un amor verdadero y un futuro prometedor. Las fotografías de ambos, siempre sonrientes y radiantes, inundaban las redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a circular rumores cada vez más persistentes y detallados que sugerían que la relación era una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada, un montaje publicitario diseñado para aumentar la popularidad de ambos y generar beneficios económicos. Se decía que Diletta no estaba realmente enamorada de Can y que él estaba siendo utilizado para promocionar su carrera y consolidar su posición como una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo italiano. Estas acusaciones, aunque nunca confirmadas oficialmente, generaron un gran debate público y dañaron la imagen de Can, quien fue acusado de ser ingenuo, vulnerable y de dejarse manipular por intereses ajenos. Se cuestionó su inteligencia emocional y su capacidad para discernir entre el amor verdadero y la conveniencia mediática. Otro aspecto problemático que empañó su experiencia italiana fue la serie Sandokan. El proyecto sufrió retrasos y cambios constantes, generando incertidumbre, frustración y un sentimiento de desconfianza en torno a su viabilidad. Inicialmente se anunció un elenco de estrellas internacionales de renombre, una producción de gran presupuesto con efectos especiales de última generación y una ambiciosa estrategia de marketing global. Sin embargo, con el tiempo el proyecto se fue diluyendo, perdiendo fuerza y credibilidad. La participación de algunos actores clave se puso en duda, y se comenzaron a filtrar informaciones sobre problemas de financiación, desacuerdos creativos entre los productores y el director, y dificultades para encontrar localizaciones adecuadas que cumplieran con las expectativas de la producción.
Can Yaman invirtió mucho tiempo y energía en Sandokan, preparándose física y mentalmente para el papel. Se sometió a un entrenamiento intensivo para desarrollar la fuerza y la agilidad necesarias para interpretar a un guerrero legendario. Aprendió a montar a caballo con soltura y elegancia, y estudió la historia del personaje y el contexto histórico en el que se desarrollaba la trama. La cancelación o el retraso indefinido de la serie fue un duro golpe para él, una decepción profesional que afectó su moral, su motivación y su confianza en el futuro. La ilusión de protagonizar una producción de gran envergadura se desvaneció, dejando tras de sí un vacío emocional y un sentimiento de frustración. Además, la sobreexposición mediática a la que fue sometido en Italia tuvo un impacto negativo en su vida personal y su bienestar emocional. Los paparazzi lo perseguían constantemente, invadiendo su privacidad y publicando fotos y vídeos sin su consentimiento. Cada uno de sus movimientos era registrado y analizado, y su vida se convirtió en un reality show constante. Se sintió acosado, presionado y vulnerable, y tuvo dificultades para mantener una vida normal y disfrutar de momentos de tranquilidad y privacidad. Las constantes críticas y los rumores malintencionados que circulaban sobre él también le afectaron profundamente. Fue acusado de ser arrogante, de tener un comportamiento inapropiado y de no respetar a sus fans. Se le juzgó por su apariencia física, su forma de hablar y su manera de relacionarse con los demás. Aunque muchas de estas acusaciones eran infundadas y basadas en prejuicios, dañaron su reputación y generaron un ambiente hostil a su alrededor. Se sintió incomprendido, marginado y víctima de una campaña de desprestigio. Otro elemento que contribuyó al lado oscuro de su aventura italiana fue, quizás, la gestión de su carrera y la calidad de las decisiones que se tomaron en su nombre. Algunos críticos y observadores de la industria sugieren que Can confió demasiado en personas que no tenían sus mejores intereses en mente, y que se vio rodeado de asesores y representantes que priorizaron sus propios beneficios económicos por encima de su bienestar personal y profesional. Se rumoreaba que ciertas decisiones profesionales se tomaron sin su consentimiento o conocimiento, lo que lo colocó en situaciones incómodas, perjudiciales y contrarias a sus principios. Por ejemplo, se habló de contratos publicitarios que no eran beneficiosos para su imagen a largo plazo, o de proyectos cinematográficos que no se ajustaban a sus aspiraciones artísticas y que no le permitían mostrar su verdadero talento. La falta de control sobre su propia carrera generó frustración, desconfianza y un sentimiento de impotencia. Pudo haber contribuido a su decisión de alejarse de Italia y buscar nuevos horizontes donde pudiera tener más autonomía y control sobre su futuro. También es importante considerar el choque cultural que pudo haber experimentado Can. Aunque Italia y Turquía comparten algunas similitudes en términos de clima, gastronomía y pasión por el fútbol, también existen diferencias significativas en términos de costumbres, valores, mentalidad y formas de relacionarse. Can, acostumbrado a la cultura turca con su énfasis en la familia, la tradición y el respeto a la jerarquía, pudo haberse sentido desorientado, incomprendido y aislado en un entorno extranjero donde prevalecían otros valores y prioridades. La barrera del idioma, aunque superable, dificultaba la comunicación y la comprensión de los matices culturales. Las diferencias en el sentido del humor, las convenciones sociales y las normas de etiqueta podían generar malentendidos y confusiones. Las dificultades para establecer relaciones personales auténticas y duraderas, basadas en la confianza y la reciprocidad, pudieron haber contribuido a su sentimiento de soledad y frustración. Además, el ritmo frenético de la vida italiana, especialmente en las grandes ciudades como Roma y Milán, pudo haber sido agotador para Can. Su agenda estaba repleta de compromisos profesionales, entrevistas, sesiones de fotos, eventos sociales y compromisos promocionales. No tenía tiempo para descansar, relajarse, desconectar del trabajo o dedicarse a sus hobbies y pasiones. Esta presión constante combinada con la atención mediática incesante pudo haber afectado su salud física y mental, generando estrés, ansiedad, insomnio y agotamiento. La falta de tiempo para cuidarse a sí mismo y recargar energías pudo haber contribuido a su sentimiento de desilusión y desmotivación. La falta de apoyo emocional también pudo haber sido un factor importante en su experiencia italiana. Aunque Can tenía un equipo de representantes y asistentes a su alrededor, es posible que no haya recibido el apoyo emocional que necesitaba para afrontar los desafíos y las dificultades que enfrentaba. La soledad y el aislamiento combinados con la presión mediática y las críticas constantes, pudieron haber tenido un impacto devastador en su bienestar emocional.
Es fundamental recordar que Can Yaman es un ser humano con sentimientos y emociones, y que la fama y el éxito no lo hacen inmune al dolor y al sufrimiento. Es posible que haya cometido errores, como todos los cometemos, pero también es importante reconocer las presiones y los desafíos que enfrentó durante su aventura italiana y mostrar empatía hacia su situación. En resumen, la experiencia italiana de Can Yaman fue una mezcla compleja y contradictoria de éxito y decepción, de fama y soledad, de oportunidades y engaños. Detrás del brillo y el glamour de la alfombra roja, se escondía una realidad más compleja, dolorosa y desafiante. Es importante recordar esta historia en su totalidad, con sus luces y sus sombras, para comprender mejor los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo moderno y para evitar caer en la trampa de la idealización y la romantización de la fama. La vida de las estrellas no siempre es tan perfecta como parece en las revistas y en las redes sociales. Detrás de las sonrisas y los flashes, a menudo se esconden historias de sacrificio, soledad, presión y decepción. La aventura italiana de Can Yaman es un ejemplo claro de esta realidad. En conclusión, hemos explorado el lado oscuro de la aventura italiana de Can Yaman, analizando los posibles engaños, las decepciones y las presiones que enfrentó. Hemos visto cómo su relación con Diletta Leotta pudo haber sido utilizada como una estrategia de marketing, cómo la serie Sandokan sufrió retrasos y cambios constantes, y cómo la sobreexposición mediática afectó su vida personal. También hemos considerado la gestión de su carrera, el choque cultural y el ritmo frenético de la vida italiana como factores que contribuyeron a su frustración y desilusión. Es importante recordar que Can Yaman es un ser humano con sentimientos y emociones, y que la fama y el éxito no lo hacen inmune al dolor y al sufrimiento. Su experiencia italiana es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las celebridades y de la importancia de proteger su privacidad y su bienestar emocional. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo nuevo sobre la vida y la carrera de Can Yaman. Vuestra atención y vuestro apoyo significan muchísimo para mí. Ahora me gustaría invitaros a dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué pensáis sobre la aventura italiana de Can Yaman? ¿Creéis que fue engañado o manipulado de alguna manera? ¿Qué le aconsejaríais? Me encantaría leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, os animo a darle me gusta a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares, y a suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para vosotros. Activad la campanita para no perderos ninguna notificación cuando suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.